Bueno, antes que nada, un agradecimiento al comité organizador, en especial a Evelyn, que recibí la invitación directa por parte de ella, la doctora Michan. Bueno, la charla que me tocó, como pueden ver, es infecciones congénitas, es necesario el tamizaje. La verdad es que, bueno, es un tema muy amplio, la pregunta es un poco ambigua, porque pues, las infecciones son un grupo muy heterogéneo de enfermedades causadas por muy distintos microorganismos y, pues, por supuesto, ponen en riesgo a la gestación desde muchas distintas trincheras. Si es necesario o no tamizar a las infecciones congénitas, pues esto depende de distintos factores, principalmente el país o región donde uno habita, pero también el grupo etario, el nivel socioeconómico, los hábitos que tiene cada embarazada y por supuesto que la evaluación de riesgos que se tiene que iniciar a hacer es en el primer contacto con la paciente, realizando una historia clínica completa y que se debe de realizar, por supuesto, a todas las mujeres. Ahí no hay ninguna duda al respecto. Es necesario contar con una evaluación de riesgos para infecciones en todas las mujeres embarazadas. Ahora, si nosotros quisiéramos tener un consenso de a qué mujeres, o no a qué mujeres, sino en qué condiciones o en qué enfermedades, qué infecciones deberíamos de hacer un cribado materno universal, bueno, ahí hay distintos puntos de vista, pero podríamos decir que la mayor parte de los colegios están de acuerdo en que las enfermedades que se deberían de cribar o tamizar en el embarazo son las que tienen a su izquierda señaladas con unas flechas azules. Por ejemplo, la sífilis. Toda mujer con un embarazo tendría que contar con un BDRL de forma universal. Pero bueno, por supuesto que hay algunas otras enfermedades. Por el otro lado, bueno, también habría mujeres o condiciones que no tendrían que ser rutinariamente valoradas a través del cribado universal, solamente en casos determinados. Pero esto, como les repito, depende mucho de la condición de que se trate. Por ejemplo, en nuestro país, en México, en el norte del país, la toxoplasmosis es muy poco prevalente. Por ejemplo, en Chihuahua o en Baja California Sur, las infecciones congénitas por toxoplasmosis realmente son bajísimas. La seroprevalencia poblacional es muy baja. Sin embargo, en los estados del sur, por ejemplo, Veracruz, Tabasco, son muy altas. Entonces, ahí habría que particularizar cada caso. La razón por la cual habría que eh, cribar a estas enfermedades durante el embarazo es porque hay intervenciones prenatales disponibles. Por ejemplo, en el caso de la sífilis, pues tenemos la penicilina G. Por supuesto que en el caso de las infecciones virales, como el caso del SIDA, del VIH, pues tenemos algunas otras intervenciones prenatales que disminuyen la transmisión vertical, como las que tienen ahí circuladas en negro. Hay algunas otras condiciones que la intervención puede ser que no sea durante el embarazo, pero sí al finalizar el embarazo. Es el caso de la rubiola o la varicela, que generalmente la vacuna se da, la de rubiola y varicela se da al nacimiento. ¿Por qué? Porque son virus atenuados, pero uno tiene que tener evidencia sustancial de si una madre realmente ya entró en contacto con estos virus antes de haber gestado, y si no lo ha hecho, pues evidentemente al momento de finalizar el embarazo, de que se solucione el embarazo que estamos cuidando, hacer la recomendación de hacer una inmunización. Y por lo tanto, pues entonces tenemos que estar al tanto de todas las inmunizaciones que están recomendadas, con las que tiene que contar una mujer, ya sea que se puedan aplicar durante el embarazo, pero también saber aquellas que no se deben de aplicar en el embarazo. Así que esto es súper, súper importante tenerlo presente. Todo esto lo hace el médico de primer contacto, el médico general,
el ginecólogo. No obstante, hay situaciones clínicas específicas donde ya entramos los que nos dedicamos a medicina fetal y que en general yo los llamo situaciones detonantes. En general se podrían resumir en tres situaciones, donde hay una exposición identificada, es decir, viene la paciente diciendo, mi sobrino tiene varicela y pues no sé, ¿no? O sea, tendré riesgo, ¿qué debo hacer? O en el trabajo, o fui a un viaje y entré en contacto con una persona que tenía una infección, entonces no sé qué hacer. Ese es, digamos, uno de los primeros detonantes, ¿no? Una exposición identificada. La segunda situación clínica frecuente es cuando la mujer puede o no tener una exposición identificada, pero ya está desarrollando síntomas. Estos síntomas generalmente pues, son muy diversos, son inespecíficos en muchas circunstancias. Algunos son más específicos que otros. Por ejemplo, los rash pues, pueden ser muy característicos de ciertas enfermedades, de ciertas infecciones, pero en general se les aglutina en lo que se le ha dado el nombre de síndrome mononucleosis-like o influenza-like. Y bueno, son todos estos que ven ahí en el recuadro negro. Y bueno, pues claro, cuando una mujer llega y ya uno hace una exploración física, algún interrogatorio y ve que tiene datos de infección, bueno, pues ese es el otro escenario clínico que puede darse con frecuencia. Y por último, que quizás sea lo más frecuente, es que, bueno, la mujer no cuenta con ninguna exposición identificada, probablemente nunca se dio cuenta de que había algún síntoma porque fueron muy vagos y pues, los pasó por alto, pero resulta que durante la vigilancia ecográfica del feto, resulta que el bebé tiene datos de sospecha de infección. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, para ver si el feto está afectado, se tiene que seguir todo un protocolo que ya está establecido y que probablemente ustedes ya lo conocen. Lo primero, bueno, es saber por qué vías el feto puede verse infectado. Generalmente en la vida prenatal es la vía hematógena, que la prefieren los virus y los parásitos, como el citomegalovirus o el toxoplasma, respectivamente, pero también se puede adquirir por vía ascendente, como algunas bacterias, ¿no? Sobre todo cuando hay ruptura prematura de membranas pretérmino o a término. Y bueno, también, evidentemente, el nacimiento puede ser un momento importante en donde se adquiere la infección. La posibilidad de que se afecte el feto, pues depende de muchísimos factores. Una es la inmunidad materna, la edad gestacional y el tipo de agente infeccioso. Y bueno, las consecuencias que estas infecciones pudieran llegar a dar en el bebé pues, son muy variadas. Pueden ser desde un bebé que es asintomático, un feto que pues, no desarrolla ningún problema clínico de importancia, hasta pérdidas gestacionales, anomalías congénitas, prematuridad, alteraciones del crecimiento y del líquido amniótico, así como secuelas ya a mediano y largo plazo. Las vías de transmisión al feto pueden ser varias para un mismo agente infeccioso. Por ejemplo, tenemos el caso del virus del herpes simple, que, bueno, puede alcanzar al feto tanto por vía hematógena como genital. Lo más frecuente es que el herpes, pues, alcance al feto justo en el momento del nacimiento, en el canal del parto, pero hasta un 5% de las ocasiones la infección es transplacentaria, principalmente por virus del herpes de tipo 2. Bueno, eso como ejemplo nada más. Entonces, el protocolo es este, vamos a desarrollarlo. Primero hay que establecer el contacto materno, y esto es clínico laboratorial. Como ya les decía, pues es un interrogatorio, una exploración física, pero nos tenemos que apoyar en el laboratorio. La interpretación general de las pruebas que nos pueden orientar para ver si una mujer tuvo contacto con un microorganismo determinado, generalmente son la IgM y la IgG. La IgM en general es la primera en surgir y esto suele suceder
en menos de 7 días después del exantema, depende mucho de la infección de que estemos hablando. Suele ser transitoria, pero esto no siempre en todas las infecciones. Por ejemplo, en citomegalovirus puede incrementarse de forma recidivante, porque el citomegalovirus puede dar infecciones recidivantes, o en toxoplasmosis, pues suele dar un efecto o puede tender a la cronicidad, la IgM. En general, si es positiva, la IgM sugiere una infección reciente. Y esto es especialmente cierto en rubiola, en varicela o en parvovirus B19. Por el contrario, la IgG es la segunda en surgir, generalmente surge después de los 7 a 14 días del exantema, suele ser permanente y si es positiva con IgM negativa, sugiere una exposición antigua. Por el contrario, si ambas son negativas, se considera a la madre que es susceptible y en caso de un contacto sospechoso, entonces habría que repetir 3 semanas después para ver si se tornan positivas estas inmunoglobulinas. Por supuesto que estos exámenes de laboratorio no son los únicos, tenemos algunas otras variantes en las que nos podemos apoyar, por ejemplo, las pruebas de avidez de anticuerpos que suele haber en citomegalovirus, para toxoplasma, para rubiola, siempre en general cuando hay una baja avidez, se dice que la infección es reciente y al contrario, cuando la avidez ya es madura, es decir, cuando ya hay una alta avidez, ya tuvo que haber pasado tiempo para que madurara esa avidez de anticuerpos, entonces se pensaría que la infección pues ya es antigua. También nos podemos apoyar en incremento de titulación de anticuerpos, por ejemplo en toxoplasmosis o en cultivos nasofaringeos para la rubiola, cultivos de la lesión, en el caso de herpes, sífilis y algunas otras infecciones. Bien, este es un esquema general, pero evidentemente cada una de las infecciones de las que estamos hablando pues tiene un protocolo específico que no vamos a repasar. Yo en general lo que les recomiendo siempre es tener a un infectólogo de cabecera en el que uno pueda pedir una interconsulta y que nos dé una asesoría tanto a los maternofetales, porque no nos sabemos todos los recovecos y el último grito de la moda en cuestiones de infectología. Y bueno, pues siempre esta multidisciplinariedad es algo que debe de prevalecer en medicina. Bien, una vez que ya se constató el contacto materno, entonces habría que conocer cuál es la probabilidad de que haya un impacto fetal. Bueno, pues eso depende mucho de la edad gestacional. Hay infecciones, por ejemplo, como la rubiola, que la transmisión vertical se da más frecuentemente en las semanas más incipientes del embarazo. Por ejemplo, en este caso, la transmisión se da en un 90% de los casos si se presenta antes de las 12 semanas y va disminuyendo esta transmisión vertical conforme el embarazo va avanzando. Y la gravedad de la sintomatología es más grave entre más temprano es, que esto generalmente es algo universal para las infecciones. Por el contrario, por ejemplo, en la toxoplasmosis, ahí la transmisión vertical va aumentando conforme la edad gestacional también va aumentando en el embarazo, pero la afección es igual que en la rubiola, es decir, entre más temprano la afección es más grave. Y así cada uno de las distintas infecciones pues tienen sus patrones particulares y esto hay que conocerlo. ¿Qué es lo que nosotros podríamos ver prenatalmente? Bueno, generalmente usamos al ultrasonido y podemos ver muy distintas cosas. Podemos ver hidros, podemos ver hepatomegalia, calcificaciones por todos lados, en placenta, en hígado, en cerebro, anomalías congénitas, defectos de corazón, en fin. Esta es una lista que, bueno, no es exhaustiva evidentemente, pero bueno, resume la mayor parte de los hallazgos que podríamos nosotros ver en ecografía y que son de sospecha para infección fetal. Por supuesto, no son exclusivos, ¿no? Habría que hacer un diagnóstico diferencial. Y hay que reconocer que la mayoría de los fetos infectados no presentan signos
de infección. Esto es importante tenerlo en mente. Por supuesto, cada una de las infecciones tiene un patrón específico de afección. Entonces podríamos, por ejemplo, decir que la rubiola es más característica de una microcefalia, también lo mismo una microftalmia es más característica de una rubiola, mientras quizá si hablamos de calcificaciones cerebrales o de restricción en el crecimiento, quizá podríamos hablar más de citomegalovirus, ¿no? Entonces también hay que saberse estos patrones. Inclusive las calcificaciones cerebrales tienen patrones específicos dependiendo de la infección de que se trate, ¿no? Por ejemplo, la toxoplasmosis se caracteriza mucho menos por calcificaciones que el citomegalovirus o el Zika, y además la distribución de estas calcificaciones son más parenquimatosas en el caso de la toxoplasmosis y más bien periventriculares en el caso del citomegalovirus, ¿no? Entonces, también hay que conocer estos patrones de calcificaciones para tratar de inclinar la balanza en uno o en otro sentido. Evidentemente, la infección fetal es una de las indicaciones más frecuentes para neurosonografía avanzada. Hay que recordar que la infección es una de las causas más frecuentes en el hidrops no inmune, es decir, cuando ya se descartó que hay una causa de aloinmunización materno-fetal, nos quedan muchísimas causas por las cuales abordar, y una de las que tenemos que abordar es precisamente las infecciones, ¿ok? Eh, También, por supuesto, si tenemos un óbito, quizá la segunda infección, la segunda causa más frecuente de óbitos es la infección. Entonces también en caso de óbito tendríamos que explorar dirigidamente esta posibilidad una vez que se haya descartado principalmente una insuficiencia placentaria, que es la primera causa. Algunos investigadores se han dado a la tarea de investigar si en eventos clínicos específicos o en hallazgos ecográficos aislados valdría la pena hacer un screening rutinario. Por ejemplo, en el caso de los pequeños para edad gestacional, se ha visto que no es útil pedir un torch de rutina. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso del polidramnios, tampoco parece ser beneficioso, ¿no? Entonces sí tendríamos que tener como distintos hallazgos ecográficos no aislados, no solamente por tener un polidramnios o no solamente por tener un pequeño parado gestacional, eso ya justifica pedir un torch, sino que más bien tendríamos que tener un conjunto de hallazgos ecográficos como para ver si realmente es importante solicitar un torch, ¿no? Recordar que el Doppler, pues es algo que nos permite establecer diagnósticos diferenciales, ya que, bueno, tiene que ver con dos de las condiciones que se pueden desarrollar congénitamente en infecciones fetales, como puede ser la restricción en el crecimiento y el hidrops. Siempre la evaluación Doppler tiene que estar presente para tratar de hacer una valoración más precisa sobre la etiología probable. En específico, por ejemplo, para el parvovirus B19 es muy importante tener una valoración de velocidad pico de arteria cerebral media, que en caso de estar por arriba de 1.5 múltiplos de la mediana, pues nos sugeriría una anemia fetal, y entonces tendríamos que encauzar nuestros esfuerzos a valorar esta patología. Bien, una vez que más o menos sabemos qué nos podemos encontrar con las diferentes tecnologías que tenemos a la mano, bueno, pues hay que ya establecer el diagnóstico de certeza en el feto, luego establecer un pronóstico y al final, pues instaurar un tratamiento o plan de manejo que será particular para cada una de las condiciones que fueron detectadas. El diagnóstico generalmente implica pues hacer algún procedimiento invasivo, obtener generalmente líquido amniótico, aunque bueno, se pueden obtener también muestras de sangre fetal, cosa que no es muy frecuente, y también, dicho sea de paso, los procedimientos invasivos no suelen ser tan frecuentes en nuestro medio pedir una amniocentesis por sospecha, pero bueno, claro que es una indicación reconocida. Entonces, bueno, se extrae el líquido. Generalmente esto se tiene que hacer
pues alrededor de la semana 20 aproximadamente. Esto es porque, bueno, primero tiene que pasar un tiempo de transición entre la infección materna y fetal, y esto se calcula que tiene que ser entre 6 y 8 semanas, para que en el feto pues ya haya una replicación del microorganismo y que se pueda detectar el microorganismo en líquido amniótico. Y también hay que esperar a que la función renal fetal esté bien establecida. Por lo tanto, para evitar falsos negativos, se recomienda no hacer procedimientos invasivos excesivamente tempranos, y diríamos de preferencia arriba de la semana 20, ¿no? Eh, bueno, una vez que ya se tiene el diagnóstico o de forma paralela, tenemos también que ir estableciendo el pronóstico en el feto, que bueno, esto se desprende tanto de métodos de imagen, de líquido amniótico o como les comentaba también de sangre fetal, ¿no? No es lo mismo tener pues hallazgos leves con una ventriculomegalia leve que grandes ventriculomegalias o, por ejemplo, por encefalia o lisencefalia, pues son datos que nos hablan de pronósticos mucho menos favorables que si encontramos, bueno, quizá un pequeño quiste de plexo coroide o algunas pocas calcificaciones en general son menos graves desde el punto de vista del pronóstico a largo o a mediano plazo. También del líquido amniótico se ha visto que la carga parasitaria nos pudiera orientar en cuanto al pronóstico en el caso de toxoplasmosis congénita, o también, ya más raramente, generalmente esto se hace a nivel de investigación, tener eh, acceso a la fórmula roja y a algunas otras mediciones de la biometría hemática, en donde, por ejemplo, la trombocitopenia, si tenemos trombocitopenia, bueno, también nos hablaría de un mal pronóstico para la vida en el caso de la infección con citomegalovirus. Pero esto, repito, son cosas que no se suelen hacer con frecuencia, ¿no? Muchas veces se hace pues para establecer la historia natural de las enfermedades a nivel de investigación, pero ya en clínica no solemos en general, en términos generales, hacer este tipo de pruebas. Entonces, ya casi para acabar, el tratamiento pues tiene que ser específico para cada una de las condiciones que hayamos detectado, y entonces, bueno, pues ustedes ya conocen que pues hay una gran variedad de antiparasitarios, de antivirales, de antibióticos. Nuevamente recuerdo que aquí esto es muy el área del infectólogo, así que nuevamente la multidisciplinariedad es muy importante. Hay algunos antivirales que están saliendo, por ejemplo, los de acción directa, como en la hepatitis C o el valanciclovir, en el caso del citomegalovirus, son cosas que tenemos que saber que, bueno, se están dando porque esto avanza día a día, y tenemos que colaborar con especialmente un infectólogo que nos lleve también de la mano, que nos asista tanto al paciente como a nosotros sobre los tratamientos más actuales en este tipo de infecciones y las alternativas que hay, ¿no? Porque muchas veces los medicamentos que son de primera elección, pues no los tenemos en México, y entonces hay que ver alternativas, ¿no? Y en esto se los digo por experiencia, porque a veces cuando llegamos a un diagnóstico, pues resulta que el medicamento no está, y entonces, pues ahora qué se hace, y los que son expertos en esta área son efectivamente los infectólogos. Por último, simplemente recordar que es indispensable hacer prevención primaria en nuestros pacientes, y que, bueno, siempre tratar de educar a las pacientes diciéndoles que tengan buenos hábitos de vida, que no se expongan evidentemente a personas que les pueden condicionar infecciones, especialmente los niños, que, bueno, siempre practiquen el sexo seguro, que evidentemente eviten cuestiones como tatuajes o piercings, que siempre hay que preparar la comida con higiene, llevar buenos hábitos en este sentido, mantener al día los esquemas de vacunación materna, como ya lo mencionamos, es muy importante estar al tanto de esto. Y siempre, bueno, en el caso de que ya se haya diagnosticado alguna cuestión, bueno, estar al tanto de
qué vía de nacimiento vamos a requerir para evitar que haga una transmisión hacia el feto, si va a ser necesario aplicar alguna intervención, ya sean antivirales, antibióticos, durante el nacimiento, en caso de que sea necesario, y también estar al tanto de evitar la lactancia, pero esto, claro, hay que individualizar mucho el caso, ¿no? Ya saben que hay algunas condiciones que se pueden transmitir por la leche materna, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, pues eso es todo. Nuevamente agradezco al colegio y a el comité organizador. Y bueno, pues estoy atento a cualquier pregunta. Muchas gracias.